Bendecido, bienvenido una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios, exclusivamente para nosotros, sin herir a nadie, pero mostrando evidencias de la verdad, la línea de la verdad, la cual el apóstol Pablo llevaba a cabo con mucha eficacia, aunque esto le costó quedar solo. Así que vamos a entrar en materia. La carta de Pablo a los Gálatas 1:8 dice de la siguiente manera: mas si aún nosotros, ¿sí?, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito, ¿sí?, portador de maldición y entregador de maldición al que oyere. Dice Gálatas 1:6, Pablo ya había pasado por los Gálatas a darles el evangelio de la gloria. Por eso dice que ya les os hemos anunciado. Y esta carta la escribe como corrección porque ellos habían sido embrujados, ¿sí?, hechizados por unos de reputación que los hicieron caer de la gloria de Cristo. ¿Y cuál gloria? Del conocimiento de la gloria. Caer del conocimiento es caer de la gloria de Cristo. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Quién los llamó por gracia? El primer anuncio que él dio. Recuerde que Pablo le dice, hijitos míos, ¿por qué? Porque las palabras que el apóstol traía engendraban vida. Porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo resucitado en toda su gloria, habiendo predicado este evangelio en el tercer cielo a un solo apóstol. ¿Sí? En la gracia del apostolado en Pablo. Pero sabemos por revelación que era Jesucristo mismo, porque él dice, no soy yo, es la gracia. ¿Sí? Ya no vivo yo, es Cristo. Entonces ahí sabemos que cuando también le dice a los Gálatas, ustedes me recibieron como si yo hubiese sido Jesucristo, porque es la verdad. Pablo era el velo de Jesucristo. Entonces, ellos se habían desviado para seguir un evangelio diferente. A causa, lo dice también la carta, Gálatas 2:14, dice que Pablo vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio y dijo a Pedro. Entonces aquí ya identificamos quién era el cabecilla de la circuncisión. Según Gálatas 2:7 dice, a Pedro se le dio el de la circuncisión, el evangelio, y a mí el de la incircuncisión. Pero la circuncisión fue hasta la cruz de Cristo. Apenas Cristo murió en la cruz, la ley añadida o la circuncisión terminó para todo aquel que cree. Por eso dice, la ley fue hasta Cristo. Por judaizar. Pedro obligaba, ni siquiera aconsejaba, no, obligaba a los gentiles a judaizar. Algo que en Mateo 10:5 se le dijo, en camino de gentiles no vayas. ¿Sí? Entonces, el evangelio que recibe Pedro fue antes de la cruz, pero era por 3 años. Por eso Jesús dijo, en 3 años, en 3 días acabo mi obra. Díganle a esa zorra, refiriéndose a Pilatos, ¿sí?, al César, que representa lo que son los gobiernos humanos, ¿sí?, los gobiernos de los hombres. Él les dice que no andaban rectamente conforme a la verdad. O sea, andaban en un evangelio diferente. Si no es la verdad, es diferente. ¿Y cómo sabemos que eran apóstoles fraudulentos o obreros fraudulentos? Por la revelación de Cristo. Cristo en toda su estatura de ser Dios, habiendo sentado en toda la gloria, ¿sí?, Jesucristo, se le revela a Pablo y le declara cosas importantes. ¿Como cuál? 2 de Corintios 11, 4 y 5. Dice, porque si viene alguno, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto no es a los corintios, sino a los gálatas. Si esta advertencia hubiese ido a los gálatas,
los Gálatas se hubiesen cuidado más de no haber caído en eso. Pero iban a caer de todas maneras porque Pablo fue quitado. Y él advirtió y dijo, cuando yo fuese quitado vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Sí? O sea, obreros fraudulentos. Sigamos leyendo. Dice, si viene alguno predicando otro Jesús, y usted se preguntará cómo era posible que se predicara otro Jesús y por qué el Espíritu de la gracia le dice a Pablo, escríbele esto a los corintios y diles que vienen otros predicando otro Jesús. Porque el apóstol dice así, dice, recuerden hermanos que hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo Jesús para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Este otro es Jesucristo resucitado en gloria y glorificado. ¿Sí? Entonces, no habla de Jesús de Nazaret en los días de su carne. ¿Y por qué acusa que habían unos que predicaban otro Jesús? Porque estos predicaban a Jesús en los días de su carne. O sea, predicaban la circuncisión porque Romanos 8 nos dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para cumplir las promesas a los padres y mostrar la verdad. O sea, cumplió las promesas de los padres hasta la cruz, llevó la circuncisión a su fin y mostró la verdad por medio del apóstol Pablo, que dice, el evangelio que yo predico, la incircuncisión, no me fue revelado por hombre alguno, sino directamente revelado por Jesucristo. Eso quiere decir, personalmente Jesucristo se lo revela al arrebatarlo al tercer cielo, donde oyó palabras inefables de Dios. Ahí es donde nos deja saber que Jesucristo es Dios, en estas palabras inefables, no es 2 ni 3. Entonces dice que el que os hemos predicado, recordemos que Pablo ya les había anunciado el evangelio de la verdad a los Gálatas, pero ellos corrieron a un evangelio diferente. Vamos a ver por medio de quiénes. Dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. ¿Ellos qué espíritu impartían? El mismo que recibieron en Mateo 10:5. El espíritu que les dijo, vayan a los de la casa de Israel, perdonen pecados, ¿sí? O sea, un espíritu de enseñanza de perdonar pecados, un espíritu de enseñanza de echar fuera demonios, un espíritu de enseñanza de sanar enfermedades, ¿ok? Pero no venía la verdad. ¿En qué sentido? En ese tiempo la ley y la circuncisión era la verdad hasta la cruz. Pasó a ser mentira apenas es revelado el Evangelio de la Gloria, porque era un nuevo pacto, tenía que haber un nuevo conocimiento. Y todas las cosas viejas pasaron. Ahora, cuando los apóstoles, porque dice que el que habéis aceptado, bien lo toleraráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Estos grandes apóstoles, la carta a los Gálatas nos revela y nos dice que era Pedro, ¿sí? Aquí dice que Pedro no andaba conforme a la verdad del Evangelio, que era Juan, porque habla de los de reputación, que era Jacobo, que es el mismo Santiago, ¿sí? Que eran los de reputación. Judas también. Entonces ellos venían enseñando otro Jesús, no a Jesús resucitado, porque Pablo dice, ¿acaso a ustedes ya no se les presentó a Jesús como ya resucitado? Ellos no sabían el misterio de Jesús resucitado. O si los recibieron de Pablo la verdad, no tuvieron el amor por la verdad. Entonces eso les hizo dar otro espíritu de enseñanza, por lo tanto los Gálatas recibían otro espíritu. Y por eso hasta hoy vemos ese espíritu que perdona pecados, ¿sí? Como si la cruz no lo hubiera quitado para siempre, que echa fuera demonios, como si la cruz no lo hubiera destruido para siempre, que tiene vigente a Satanás y pelea contra Satanás, como si la cruz no hubiera destruido a Satanás para siempre. ¿Sí? Por eso son enemigos de la cruz de Cristo. Todo el que hace eso y lo practica está engañado. No por Satanás, porque Satanás fue destruido en la cruz. Ya le revelo por quién. Entonces, sabemos que estos grandes apóstoles, aquí nos dice en Gálatas 2:14 que Pedro era uno de esos grandes, junto con Juan. Gálatas 2 del 1 al 14 revela que Juan, Jacobo y también hace parte Judas, después aparece
involucrado en lo mismo, junto con los judíos, ¿sí? Con los judíos que eran legalistas. ¿Qué significa legalista? La mente de Moisés era el padre de ellos, no la mente de Cristo. 2 de Tesalonicenses 2 y 3 dice que no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ¿sí? Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor es todo el conocimiento pleno que desciende y se encarna. ¿Sí? ¿Y se encarna en quién? En los predestinados, en los escogidos. ¿Para qué? Para tomar la hoz y cortar el trigo y la cizaña, quemar la cizaña y meter el trigo al granero de Dios. ¿Sí? Entonces, la cizaña, si usted entiende y puede discernir por el Espíritu, te revela que es alimento falso que envenena. Se parece mucho, o es más bien, lo que venía diciendo Pedro, un hijo de perdición, porque ahí lo identifica. Lo que venía siendo Juan, otro hijo de perdición. Lo que venía siendo Santiago, otro hijo de perdición. Lo que dejó escrito también Judas, otro hijo de perdición, que dejaron cartas contaminadas. Por eso aquí dice, ni por palabra, cuando ellos iban a los Gálatas, les llegaron con palabras persuasivas. Por eso Pablo dijo, ¿quién los embrujó? ¿Sí? Le llegaron con palabras simuladas. O sea, ellos hablaban como Pablo, por eso dice con palabra como si fuera de nosotros. Ellos hablaban como Pablo, engañando a los hermanos y pensando que eran lo mismo, pero luego sacaban su verdadero rostro. Comenzaban a meterles el evangelio diferente. Les metían la ley. ¿Sí? Por eso, traer la ley a los gentiles significa supremacía de los judíos sobre los gentiles. Pero dice la palabra, revelada por Jesucristo en el tercer cielo, el apóstol Pablo, que quitó de en medio la enemistad, o sea, quitó la ley, y de los dos pueblos hizo uno solo. Que ellos no crean que son un solo pueblo con el resto de la tierra, no es problema de Dios, es problema de ellos, porque no tienen la revelación. Por eso hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el pueblo gentil que recibe la identidad de Jesucristo en su vida y la manifiesta, no podrán entender, no podrán recibir, porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, ¿sí? Por eso el reino se le será dado a otros, y esos otros, bueno, los gentiles. Ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor, o sea, el conocimiento de la gloria, que es la revelación, Cristo es un espíritu de la mente que volvió para mostrar los misterios, para dividir la verdad de la mentira, para explicarlos. ¿Sí? Dice que Él viene sin relación al pecado por los que le esperan. ¿Quiénes le esperan? Los que han vivido en apostasía. ¿Sí? Entonces, la mente de Cristo es el espíritu de la mente que revela todo el conocimiento pleno de la verdad, saca el misterio de la iniquidad, lo revela porque usted cómo anula la maldad o cómo la destruye. Usted la anula sabiendo qué es la maldad. Porque cuando usted mezcla los dos evangelios, usted no sabe qué, usted cree que todo es verdad, pero no se entera que hubieron grandes apóstoles fraudulentos. Y tenemos los nombres, ¿sí? Fraudulentos. ¿Por qué? Porque fueron escogidos para eso, para maldad, porque es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntas. Entonces, el trigo venía a la enseñanza del apóstol Pablo del tercer cielo, que es la verdad, y la cizaña, pues, ¿sí? Entonces Dios escondió la verdad
en todo este tiempo de apostasía, introduciendo las cartas del apóstol Pablo de Romanos y Hebreos en todas las Biblias. Mire esto, dice que no vendrá, ¿quién? Jesucristo, ¿sí? Hasta que se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, ¿sí? Pero hermano, si usted acaba de decir que la mente de Cristo ya está aquí, sí, ya está aquí. Entonces, ¿qué vino? La revelación, la manifestación, se toma cuerpo, se encarna, ¿sí? Y comienza a enseñar la verdad. Y la verdad que necesita. Y me seréis testigo en todos los rincones de la tierra. Y si lo traemos a qué significa en las cartas del apóstol Pablo, porque esa es la revelación absoluta o la revelación de la gloria que él escribió, nos está diciendo que se tiene que levantar prototipos, o sea, primogénitos, la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Entonces, primogénito es prototipos. Se tienen que levantar prototipos de hombres y mujeres que enseñen la gloria de Dios encima del fundamento que está puesto por el apóstol Pablo, que quedó escrito en toda la tierra para que sean testigos de la vida de Jesús que son, y enseñen a otros a ser prototipos también. Primogénito es el prototipo de muchos, ¿sí? Por eso es la congregación de los prototipos, o sea, de todos los que son mismo Jesús en la tierra. Por eso este espacio está dedicado a enseñar o a recordar la identidad que tú tienes desde antes, ¿sí? Tú eres Dios mismo, que viene a la tierra a tener una experiencia física, ¿sí? Como un solo espíritu, porque su espíritu lo hemos recibido por oír el evangelio de la verdad. El evangelio de la verdad lo predica el apóstol Pablo. Si tú has sido enseñado en apostasía, que es la mezcla de los dos, tú no tienes el espíritu de la verdad. Tú tienes el espíritu que predicaban estos grandes apóstoles, que era otro espíritu y pertenecía a otro Jesús según la carne, y a otro evangelio, que era la circuncisión. ¿Sí? Entonces podemos decir que desde que Pablo fue quitado hasta hoy, el espíritu de la apostasía es el que han recibido todos los que han sido engañados por los apóstoles, los que mezclan las cartas de la mente de Cristo revelada al apóstol Pablo, de Romanos a Hebreos, con las cartas judaizantes añadidas, ¿sí? Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis, y las mezclan y hacen un solo evangelio. Entonces, esa mezcla hace que tú estés en otro espíritu, en otro evangelio y en otro Jesús, en el Jesús que no había muerto en la cruz ni había resucitado, en ese Jesús que tenía un cuerpo con semejanza a pecado, ¿sí? que echaba fuera demonios, que imponía manos y que enseñó la ley a los de la casa de Israel. Por eso, la apostasía, Pablo le llamó a Pedro por judaizar, porque judaizar era lo que hacía Jesús en la circuncisión, ¿sí? Entonces muere, resucita y se convierte en el otro, en el que resucitó de los muertos, deja de ser Jesús de Nazaret, porque de Nazaret solo Israel, y el que resucita de los muertos es de todas las naciones. Por eso el apóstol Pablo fue escogido para llevar a todas las naciones gentiles el evangelio. Y ahí hay un trazo de la palabra, ahí hay una transición. Jesús de Nazaret, que era el que predicaban los grandes apóstoles y desobedecieron dándoselo a los gentiles para enseñarles el error y un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo, que a los gentiles les dio la verdad, porque dice que ya os hemos anunciado y los del evangelio diferentes son malditos. Entonces Pablo perdonaba a los enemigos inocentes, pero no a los que por la hipocresía cambiaban el evangelio, les decía malditos. Entonces, que no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. O sea, no te dejes mover como los Gálatas. Corintios, no te dejes mover como los Gálatas. ¿Sí?
¿Por qué? Porque se dejaron mover, se dejaron llevar por la reputación de Pedro, Juan, Judas, Santiago. Y nosotros, sí, Bernabé fue contaminado con la hipocresía de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Si a un Bernabé, que ya venía andando cierto tiempo considerable con el apóstol Pablo, fue contaminado, quiere decir que Bernabé representaba la carne y era un niño también. Y no había aprendido a distinguir esto. Entonces esto, si hay un niño espiritual, ¿sí? Esto se le dificulta. Pero si hay alguien que tiene el amor por la verdad, mire, dice aquí, 2 de Tesalonicenses 2, 10 y 11, sigue hablando del inicuo, dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, ¿sí? Hermano, pero no somos salvos, Dios no nos salvó en la cruz, sí, Dios nos salvó en la cruz, ¿sí? Pero ¿de qué se pierden? ¿De qué se pierden entonces? De vivir el reino y de reinar en vida aquí y ahora, porque el reino se vive en este cuerpo. El reino es un conocimiento de gloria que tú ya sabes que Satanás fue destruido. Sabes que no tienes pecado porque el pecado fue destruido en la cruz para siempre, fue quitado para siempre. El reino es un conocimiento que te dice que eres bendecido con toda bendición. El reino es el conocimiento del paraíso establecido en tu mente que te dice que eres sano de toda enfermedad, de que la vida de Jesús eres tú y se perfeccionan nuestros cuerpos mortales. Es un conocimiento que te dice que el acta de los preceptos que te era contraria a ti y a mí fue destruida en la cruz. Entonces ya no hay maldición. Pero el evangelio diferente te presenta algunas cosas diferentes a esta verdad. ¿Sí? Entonces, dice, para los que se pierden, ¿por cuánto? O sea, no es que se pierdan porque Dios quiere que se pierdan. Se pierden porque por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Hoy es un día importante. Hoy estamos hablando verdad y estamos haciendo un trazo. ¿Sí? Por eso esto no es una denominación. No hay un título que te diga, mira, ahora perteneces a nosotros. No, estamos hablando de verdad. Estamos hablando que Jesucristo es una mentalidad que se mete en prototipos en toda la tierra, que hablan una sola cosa, que enseñan una sola cosa y tienen una sola forma de pensar, la gloria y la mente de Cristo. Entonces, no encerramos a nadie en paredes, no cobramos por esto. Es de lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo damos. No pedimos dinero a nadie, porque es un galardón no pedir dinero para expresar la palabra. Dios tiene la forma de que los recursos se den para que la palabra se ejecute en toda la tierra. No controlamos a nadie. Le decimos estas cosas porque Dios ya tiene control y sabe quiénes son. No queremos ser la cabeza de nadie, que usted no vea la carne y diga mi cabeza, no. Queremos devolverle la cabeza al cuerpo que es todo hombre, el cuerpo de Dios que es todo hombre y la cabeza que es Cristo. Una manera de pensar correctamente, sin contaminación. Por eso hablamos de los hijos de perdición, con nombre. Pedro, Juan, Judas, Santiago, que dejaron 8 cartas contaminadas con mentira. Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Santiago, Judas y Apocalipsis. Y vamos a seguir viendo por qué. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sí? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sí? Ahora vamos acá, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, mire lo que hizo un ángel del cielo. Apocalipsis 1:1, la revelación la cual declaró por medio de su ángel a Juan en Pasmos. ¿Sí? Juan no tenía la mente de Cristo. Juan tenía la mente de Cristo antes de la cruz, que era la circuncisión. ¿Sí? Lo que Jesús se le fue autorizado por enseñar. Él dijo, no puedo darles todo lo que tengo que decirles porque no lo van a tolerar. O sea, él conocía lo que venía porque anunciaba el reino después de que resucitaba,
pero él no podía hablarlo entre ellos, no podía enseñarlo en Jerusalén, en Israel, porque si él habla con revelación de la gloria, invalidaba el pacto, porque él tenía que ir primero a destruir todo en la cruz, para poder sí enviar luego a Pablo con toda la revelación, porque Pablo, aparte de que no era del vulgo, era con educación, los apóstoles de la circuncisión eran del vulgo, o sea, ellos no sabían nada de estos temas, ellos aprendieron lo que Jesús les dijo, ¿sí? Pablo era doctor de la ley, abogado de la ley, tenía doble nacionalidad, era fariseo de fariseos, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. Entonces Pablo era un candidato que tenía toda la letra que mataba, tenía la letra, pero camino al maestresala se iba a volver revelación. O sea, camino en Damasco se encuentra con el Espíritu de la gracia de Dios, el Espíritu Santo, y le revela todas las cosas progresivamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con todo aquel que es honesto, se llena de la palabra, tiene amor por la verdad, ve y prueba este trazo y dice, uy, esto no lo había visto? ¿Sí? ¿Por qué? Cosas que ojo no vio, cosas que no subieron a corazón de hombre, que no han subido oído de hombre, son las que tengo reservado para los que me aman. Entonces, si hay honestos y personas que aman la verdad y no una denominación o una religión, ¿sí? O un velo de hombre, pues este mensaje va a calar, porque Dios no se niega a sí mismo, os tomaré a mí mismo. Dios se está tomando por medio de la palabra de su boca. Entonces, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vamos con el ángel del cielo que fue a la isla de Patmos con el poder engañoso a confundirlo. ¿A qué fue? A turbarlo. ¿Sí? Fue a turbar a Juan. Y Juan dice así, el ángel me dijo, al que venciere le daré del maná escondido y un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca. Entonces, palabra importante, al que venciere. ¿Sí? Y Pablo, en la revelación de la gloria por Jesucristo, dice Romanos 8, 37, antes en todas las cosas somos más que vencedores. ¿Sí? Ese nombre nuevo, ¿sí? Es la identidad de Jesucristo, pero aquí no te la ha dado, dice que el que venciere, Apocalipsis 17, al que venciere, no te la ha dado, ¿sí? Por eso tú te identificas como terrenal. En cambio, Pablo ya te la dio, y no te la dio desde ahorita, te la dio desde antes de los tiempos y de los siglos, porque la gracia tiene un nombre, se llama Jesucristo y está en ti. Por eso tu verdadero ser es el que te habita. Tú eres el Cristo. Por eso dicen, si te dicen allá, ve, allí ve, que ahí está, allí está, allí está hablando fuera de ti. Por eso la religión es idolatría, porque la religión te pone a buscar a Dios por fuera. Dice, no vayáis. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. ¿Cómo vas a ir a buscarlo afuera si eres tú mismo? No se puede. Tiene que revelarse. Tiene que caer el velo de Moisés y ser convertido en Cristo para poder ver la gloria. Somos más que vencedores. Simplemente no te dice que ya venciste. Te dice que somos más. O sea, te pone más allá. Por eso dice que está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Sí? O sea, tú tienes junto a Cristo todo el prototipo de la misma vida de Dios expresada en este cuerpo. ¿Sí? Tenemos el Espíritu de Dios, un solo Espíritu, no muchos espíritus, un solo Espíritu de Dios, todos escogidos y predestinados. ¿Para qué? Para ser el prototipo Jesús resucitado en gloria en la tierra y así enseñar. Y este mensaje que llegue y forme a Jesucristo en plenitud y en gloria y en verdad, porque hace un trazo y divide la mentira de la verdad, el error de lo correcto, y nos vamos formando en algo que ya está formado en nosotros, porque en nosotros habita la plenitud de la gloria de Dios, porque Cristo está en nosotros. Mire lo que dice aquí
una carta contaminada, ¿sí? Por mi parte, amado hermano, quiero decirle, dice que u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleraráis. Entonces, yo no tolero otro evangelio. Juan, las cartas añadidas, porque esto es así. La escritura de Génesis a Eclesiastés, a Malaquías, de Génesis a Malaquías. Libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Históricos, ¿por qué? No son evangelios, son historia de Jesús, ¿sí? Y libro de los Hechos, historia de Jesús. Lucas escrito por Lucas y Hechos escrito por la investigación de Lucas. Libros históricos de los Hechos de Jesús y Hechos de la iglesia, ¿ok? Después viene el evangelio, lo que se llama el evangelio, el nuevo pacto, ¿sí? Las buenas noticias, las buenas nuevas, están encriptadas desde Romanos a Hebreos en sabiduría oculta. Aquí estamos mostrando sabiduría oculta, ¿sí? De Romanos a Hebreos. Por el puño de Pablo fueron escritas, dictadas por la mente de Cristo en revelación, ¿sí? En la gloria. En el día del Señor. Bueno, Pablo dijo que miraba como por un espejo. Estaba más o menos como a eso de las 9 de la mañana. El día pleno del Señor es el pleno entendimiento cuando dice que el sol está en su punto más alto, ¿sí? Y a eso hemos venido, a alcanzar ese punto más alto de la comprensión de los misterios de la gloria de Dios. Entonces, mire lo que dice esta carta contaminada, que fueron añadidas después de que Pablo fue quitado, aparecen ellos escribiéndole a todas las iglesias donde Pablo ya había levantado en el Evangelio de la verdad, ellos aparecieron escribiéndole para seguir un evangelio diferente. Otro Jesús, el de antes de la cruz. Por eso todas las religiones, hermano, usted ve todo el sistema religioso de la tierra, usted ve que ellos guardan Pascua, fiesta de primicias, echan fuera demonios, te hablan de Satanás, o sea, ellos son sinagogas de Satanás, te hablan de Moisés, son sinagogas de Moisés, porque enseñan la ley, te hablan de la ley de Moisés, así te enseñan la supremacía de los judíos sobre ti, porque ellos te ven a ti como una bestia hasta el día de hoy, ¿sí? Y todas esas situaciones que tú ves extendidas en toda la tierra, en todo el sistema religioso, donde están, ¿qué? Dice que son gobernadores de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no hablan entendimiento de gloria, hablan ignorancia. Y todo el que está ahí, pues es ignorante y recibe ser anatema. ¿Por qué? Porque es un evangelio diferente y el que cambia el evangelio es maldito. Y es maldecido si recibe. Por eso se dice, sal de ahí, pueblo mío. ¿Sí? Entonces, primera de Juan 1, 9 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Mire lo que dice Hebreo 9:26. Quitó el pecado de en medio. ¿Cómo? Por el sacrificio de sí mismo una sola vez. Le fue necesario presentarse una sola vez para quitar el pecado de en medio. Mire lo que significa de en medio. Zacarías profetizó. Zacarías 3:9 dice, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. ¿Cuál día? El día de la crucifixión. Es que él no murió un corderito de esos que ponían en la ley y el otro año traían otro corderito. Ahí murió Jesús, Dios mismo. ¿Sí? Dios mismo murió ahí para perdón de los pecados de toda la tierra. Y es todos los pecados. No el original, como dicen algunos inteligentes, racionales. No. Es como dice la mente de Cristo. Mire, Hebreos 10:18. Donde hubo remisión de estos, esto significa todos los pecados, no queda más sacrificio por ellos. O sea, que si tú, amado hermano, eres hallado en pecado hoy,
entonces no hubo remisión. Y Dios fracasó. Y no creo que fue así. No creo. Y no lo tolero con otro evangelio. Porque el evangelio de la gloria dice que ya hubo remisión de estos. Entonces tú no eres hallado en pecado. Por eso el ministerio de la reconciliación dice, no tomando en cuenta el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo destruyó. No lo estaba tomando en cuenta ni Jesús. ¿Sí? Por eso le llevan en Jesús de Nazaret, le llevan en los días de su carne, le llevan a la mujer adúltera. Él dice, no, yo no vine a condenar. ¿Por qué? Porque no tomaba en cuenta el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo iba a llevar a destrucción. Entonces ahora, después de la cruz, ¿cómo vamos a llamar arrepentimiento si lo que tenemos que llamar a reconciliación porque no hay pecado hace más de 2000 años? Entonces, amado hermano, el evangelio diferente te presenta en pecado, te presenta con Satanás dándote coquitos y destruyendo tu vida, te presenta con demonios, te presenta con designios de la carne, pero ya no nos conocemos así. ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios triunfó en la cruz de Cristo. Entonces no somos enemigos, somos bendecidos con toda bendición conforme a lo que dice el Evangelio de la Gloria.